Qué lindo poder alabar a nuestro Dios. Vamos a orar a Dios y pedirle que Él hable a tu corazón, a mi corazón a través de su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra que es viva y es real y que toca nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy hables a la vida de muchos de nosotros y nos animes y nos alientes en nuestra fe. Señor, sobre todo aquellos que son nuevos, aquellos que están enfrentando dificultades, aquellos que están enfrentando presión por ser hijos o hijas de Dios, te pido en el nombre de Jesús que tu palabra sea como un bálsamo que trae aliento, que trae sanidad y que trae vida. En el nombre de Jesús oramos, Padre Celestial. Amén. Muy bien, hace como 2 meses atrás, el texto de nuestra iglesia memoriza un texto cada mes. Y este texto era Hechos 5:29 en su primera parte, que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y quisiera hoy poder exponer acerca del significado de este texto que memorizamos muchos de nosotros como iglesia para nuestras vidas. Y siempre que uno quiere saber qué significa un texto determinado de la Biblia, es muy importante que uno aprenda a ir al contexto. El contexto es lo que dice antes y lo que dice después. ¿Cómo llegamos a este pasaje de Hechos 5:29 que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Bueno, todo comienza en Hechos capítulo 3, donde Pedro y Juan van al templo. Recuerden que Jesucristo ya murió por los pecados del mundo, resucitó, lo vieron resucitado, les mandó ser testigos de él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y siguen ahorita en Jerusalén. Y cuando van al templo, van a una puerta que se llamaba La Hermosa. Debe seguramente haber sido una puerta muy bonita. Y dice la Biblia que ahí ponían a un hombre que no podía caminar, un hombre paralizado de nacimiento. Imagínate, desde más de 40 años llevaba sin poder caminar de nacimiento. Y estaba allí trayéndolo para poder pedir limosna, para poder pedir dinero, para tener su sustento diario, para poder comprar su comida. Y Pedro y Juan van caminando y en ese momento Dios, de alguna manera, ha de haber sido un clic precioso en el corazón de Pedro, que pone sus ojos en este hombre, lo ve inválido, lo ve probablemente sucio, probablemente oliendo mal y probablemente en un momento de agonía, una cara de sufrimiento de muchos años, y le dice, una limosnita, por favor, algo que puedan ayudarme. Y Pedro lo ve fijamente y el Espíritu de Dios le pone a decir algo. Y le dice, Pedro, no tengo oro ni plata, no tengo dinero, no soy un hombre rico, pero sí tengo algo que puedo darte. Y lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, el Mesías de Nazaret, yo te digo, levántate y anda. Y dice la Biblia que tomándolo de la mano derecha, el hombre tomó la mano de Pedro y en el momento sus pies fueron enderezados y de repente sus músculos fueron fortalecidos. Fue una obra sobrenatural de Dios, fue un milagro, esto no fue algo natural. Y aquel hombre cuando se vio en sus 2 pies no supo qué decir más que empezar a clamar a Dios y alabar a Dios, probablemente llorar de alegría, y entró tomado de Pedro y de Juan. Dice la Biblia que no se soltaba de ellos porque le dieron algo que nunca había él esperado recibir. Entonces la multitud se juntó y reconocían a aquel hombre que no lo hemos visto, este hombre por años ahí en la puerta pidiendo limosna. ¿Cómo es posible que esté ahorita andando y sano? Y cuando la gente se juntó, Pedro comenzó a predicar y empezó a decir que ese hombre había sido sano en Jesucristo, a quien las autoridades de Jerusalén y a quien el pueblo de Jerusalén unos días antes habían gritado, crucifíquenle, crucifíquenle. Quizá unos 50 días atrás había sucedido eso, había sido notorio. Y les dijo que Jesús había sido resucitado y que él era el Mesías de Dios. Obviamente los saduceos, que eran una clase, un partido religioso, estaban los fariseos y estaban los saduceos, y los saduceos no creían en la vida después de la muerte. Y cuando Pedro habló de la resurrección, ellos se enojaron y quisieron callarlo. Además de que Anás y Caifás, los sacerdotes que crucificaron a Jesús, que mandaron a crucificar a Jesús, eran de los saduceos. Entonces mandaron a callar a Pedro y a Juan. Y en el capítulo 4 los arrestan y los meten en la cárcel pública. Pero muchos ya habían escuchado el mensaje y habían visto el poder de Dios.
Y dice la Biblia que cerca de 5,000 hombres creyeron al Señor. Que Dios hiciera esto en nuestros tiempos. Que viéramos a personas paralizadas por el pecado, paralizadas por las adicciones, paralizadas por matrimonios rotos, paralizadas por vidas en las que no han encontrado paz. Que el soplo de Dios cayera sobre sus vidas a través de ti y de mí, a través de su iglesia. Y la gente pueda ver el poder de Jesús, que Dios en nuestros tiempos sigue restaurando vidas, que Él sigue sanando cuando le place, que Él sigue restaurando corazones, restaurando matrimonios. Iglesia, a eso nos ha llamado Dios, a contar las maravillas de aquel Señor que nos salvó y que nos sacó de la oscuridad y las tinieblas a su luz admirable. En Hechos 4:10, Pedro proclamó: declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Imagínate cómo se habrán sentido las autoridades religiosas. Decir, cometimos un error, estábamos nosotros seguros que este hombre no era el Mesías, lo crucificamos y ahora en el nombre de este hombre que crucificamos, un hombre de 40 años que no podía caminar ahora camina. Es triste, pero la naturaleza humana es tan terca. Yo lo veo en el ministerio que tengo de Firmes en la Verdad y ahora que estoy produciendo videos de respuestas bíblicas, veo los ataques de la gente, que la gente cuando tú le dices algo diferente a lo que ellos creen, la mayoría de la gente en vez de prestar atención, decir, a ver, ¿en qué se basan? Vamos a ver en qué versículos se basan, cuáles son las bases de este argumento. La mayoría de la gente cree más y más en la mentira. Hay un dicho que dice, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Y es triste porque los líderes religiosos, en vez de ceder y reconocer y arrepentirse, se pusieron más duros y quisieron callar a Pedro y a Juan y meterlos a la cárcel. En Hechos 5, 17 al 21 dice la Biblia que el sumo sacerdote y los saduceos que estaban con él se llenaron de envidia porque 5,000 personas habían creído y arrestaron a los apóstoles y los metieron a la cárcel. Y dice el verso 19, pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó diciendo, y esto es un mensaje del ángel de Dios. O sea, es maravilloso cómo el enemigo de nuestras vidas siempre va a poner obstáculos a nuestra fe, Satanás, y en este caso a través de las autoridades religiosas. Es increíble cómo Satanás puede utilizar aún la religión, una religión falsa, una religión basada en tradiciones de los hombres, puede usarla para sus propósitos. Y a veces la religión puede ser un mayor impedimento a que la gente se vuelva a Dios que el pecado mismo. Es increíble. Y en este caso no importaba ver a este hombre de 40 años que no podía caminar caminando. Es por eso que a veces los debates son medio difíciles, porque aunque debatas con una persona la verdad de Dios y tengas todas las pruebas del mundo, las profecías cumplidas de Jesucristo o la verdad de ciertas creencias que son preciadas para nosotros en la Biblia, hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay personas que aunque vean no quieren ver. Y eso sucedió con estos hombres. Pero Dios cuidó de ellos. Y eso nos alienta a nosotros que Dios va a cuidar de nosotros cuando nosotros decidimos obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando decidimos tener convicciones en nuestra fe. Y en el verso 20 del capítulo 5, el ángel les dijo, vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. Nuestra iglesia se llama Iglesia Vida. ¿Sabes por qué? Porque anunciamos aquel que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Porque el mensaje que tú y yo tenemos, queridos hermanos y amigos, es un mensaje de vida. Es un mensaje que a la persona deprimida alienta vida, a toda su manera de ver las cosas. Es un mensaje que da vida eterna, que nos rescata de la condenación del pecado. Un mensaje que da vida a matrimonios muertos. Dios les dijo, vayan y anuncien. Y en el verso 21 dice, conforme a esto que habían oído, al día siguiente entraron temprano en el templo, no se tardaron, hicieron la voluntad de Dios temprano. Amigo, hermano, cuando Dios te dice que hagas algo, no te tardes en hacerlo. Hazlo temprano. Dios quiere que te santifiques. ¿Qué esperas para dejar el pecado? Dios quiere que le busques. Búscale. Dios quiere que comiences a leer la Biblia.
comienza hoy. Dios quiere que le hables de Cristo a tu familia. ¿Qué esperas? Porque a veces pasan años y nunca es el momento perfecto que esperas. Obedece a Dios. Dios quiere que le sirvas, sírvele. Dios quiere que comiences a confiar en Él. Confía. Bueno, temprano obedecieron la palabra de Dios y fueron al templo a predicar. Y dice el verso 27 en el capítulo 5 que al llegar los llevaron cuando vieron que estaban predicando y llegaron las autoridades religiosas, los llevaron ante el Sanedrín, que era la junta gobernante de Jerusalén en Judá, o en Judea, que era una provincia romana en este entonces. Pero aún así se gobernaban asuntos religiosos y internos los judíos. Y en el verso 28 les dijeron, nosotros les prohibimos terminantemente que no enseñaran nada relacionado con ese hombre Jesús. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado todo Jerusalén con esas enseñanzas y encima de todo quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Pues claro que era la culpa de ellos, pero la forma de justificarse, todo lo que estaban preocupados era su posición, su poder, sus creencias. Ellos no estaban interesados en saber si estaban equivocados o no. Ellos querían probar que tenían la verdad, aunque estuvieran equivocados. Y eso pasa con muchas religiones. Uno se pregunta, ¿por qué es que hasta el día de hoy puede ser posible que existan los testigos de Jehová, por ejemplo, que en 1914 profetizaron que era el fin del mundo y que ya venía el fin y el juicio de Dios y no sucedió? Y luego dijeron que en 1925 y no sucedió. Y luego en 1975 y no sucedió. ¿Cómo es posible que tantas profecías, por ejemplo, con la iglesia mormona, los santos de los últimos días, Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que está basada en la enseñanza de un hombre que supuestamente en 1850 Dios le dijo que todas las iglesias eran una abominación ante Dios, excepto la que Dios le iba a dar supuestamente a José Smith? Y José Smith tuvo 27 esposas, el sinvergüenza. Murió disparando una pistola en la cárcel después de haber engañado a la gente con fraude, porque supuestamente en un sombrero adivinaba dónde había tesoros enterrados y lo hacía por dinero. Hay tantas y tantas piezas de información que han desacreditado esta religión y sin embargo ves a personas como Mitt Romney, un famoso que fue gobernador y republicano que inclusive se postuló a la presidencia y es una iglesia súper fuerte financieramente, que mandan a sus hijos en 2 años de misiones al mundo en bicicleta, anunciando que Dios fue un hombre y que nosotros podemos llegar a ser dioses. ¿Cómo es posible que después de tantas muestras que es algo falso siga una organización así? Recuerdo la falsa iglesia de Creciendo en Gracia creo que se llamaba José de Jesús Miranda, se llamaba, y él decía que era Jesucristo manifestado. Imagínate tú, qué herejía, qué aberración, qué mentira. Y a pesar de todas las cosas, la gente le escribía cartas y lo adoraba como Dios. Ese es el peligro del error de las sectas, que la gente abraza la mentira y nosotros tenemos que desechar la mentira y siempre ser personas que caminamos en la verdad, que abrazamos la verdad y que compartimos con otros esa verdad que puede hacerles libres. Los religiosos se enojaron mucho. Y dice la palabra de Dios en el versículo 29, en el Hechos 5, que Pedro y los demás apóstoles contestaron, es necesario, no podemos callarnos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, tú y yo tampoco podemos dejar de decir la diferencia tan grande que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Ha hecho Dios una diferencia en tu vida? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Cuando llegó Cristo a tu corazón, ¿qué cambió Jesús? En mi caso, yo creo que en la mayoría lo cambió todo. Nos dio propósito, nos dio identidad, nos dio seguridad. Vimos su mano, su presencia, su paz en nuestras vidas. No debemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y Pedro y los demás dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien, obedecer significa, es necesario hacer caso a Dios en vez de a los hombres. Obedecer significa, es necesario complacer a Dios antes que a las personas. Obedecer significa, es necesario agradar a Dios antes que a otras personas. Obedecer significa que es necesario que tú y yo seamos influenciados sobre toda otra influencia en nuestras vidas por la palabra de Dios y por Dios que por nuestra familia o la gente que nos rodea. ¿Cuáles son algunas
hombres que demandan nuestra obediencia. Bueno, obviamente la policía, la ley, el gobierno de un país. Y esto se aplica sobre todo en lugares donde hay comunismo. El comunismo es un asesino que destruye la vida, trae miseria a cualquier país que lo abraza, o el socialismo extremo, como en el caso de Cuba, de Venezuela. Terrible cómo destruye la vida de la gente. Donde en el caso de la Unión Soviética o de China, ser cristiano te costaba tu vida en el pasado. Muchos fueron asesinados y encarcelados por su fe en Jesucristo. ¿Qué tal el Islam? Yo estoy convencido que las dos ideologías más peligrosas en la historia de la humanidad son, número uno, el Islam, y número dos, el comunismo. El Islam ha matado alrededor de 270 millones de personas porque no existe libertad religiosa. En el cristianismo, si alguien te habla que dejes de creer en Cristo, vas a renunciar a tu fe, a apostatar de tu fe, vas a perder la vida eterna que Cristo te ofrece, pero no te va a matar ningún cristiano. Es más, en una familia cristiana, si alguien se aparta de la fe, no te apartas de esa persona, sino que oras por ella y le tratas de mostrar con razonamientos lógicos, sanos, de por qué están cometiendo un error, pero no das la espalda y aborreces a esas personas. Y es increíble porque en el Islam sí pasa eso. En el Islam no hay libertad de creer en Jesucristo, ni en el comunismo tampoco. Entonces son en esos casos que como cristianos y hermanos en Cristo que están muriendo en otros lugares donde hay persecución, ellos han dicho, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nos vemos nosotros comparados a ellos, decimos, no hemos pagado ningún precio difícil por seguir a Jesús comparado a esas personas. Ay, que se burlaron en mi trabajo, que me echaron carrilla, que la familia me dice que ya me volví aleluya, que ya me volví religioso, que ahora me volví agüitado, aguado porque no tomo en las fiestas. Eso no es nada, querido amigo, comparado a lo que muchos están sufriendo, que es la pérdida de su propia vida, de sus propiedades, de su libertad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los consejos y opiniones de la familia encajan aquí también. Hay familias muy religiosas, así como los fariseos o saduceos, que cuando tú vienes a los pies de Cristo, lo primero que encuentras es el rechazo de tu propia familia, el rechazo de tus amigos que antes te ibas de parranda con ellos y ahora extrañan que tú no estás con ellos en la parranda. Los rechazos de la sociedad, burlas en tu trabajo. Jesús nos advirtió, querida iglesia, en Mateo 10, 32 al 35. Dijo, no piensen que he venido a traer paz a la tierra, sino guerra. Jesús no estaba diciendo que su intención no era el traer paz. Jesús viene y trae paz a nuestras vidas. Trae reconciliación a muchísimos matrimonios y familias. El asunto es que no siempre cuando Cristo viene, el resultado va a ser paz. A veces va a ser persecución. A veces va a ser rechazo. Y el verso 35 de Mateo 10 dice, porque tendrá disensión o problemas o pleitos el hombre contra su padre, la hija contra su propia madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos de cada quien serán entre sus propios parientes, en su propia casa. Y ahí es donde Jesús nos advierte algo importante. Dice el verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Qué importante pasaje para nuestras vidas. Este pasaje nos advierte que tú como cristiano vas a sufrir rechazo a veces de tu propia familia. A veces tus propios hermanos, padres o hijos te van a criticar y van a decir, pero mamá, pero papá, pero ¿cómo es posible? O como hijo te han lavado el cerebro en esa religión, esas sectas protestantes que tú no sabes en la manera que nosotros te educamos y tú ya no eres mi hijo. ¿Cuántos han habido que han sido inclusive desheredados, que los han pateado fuera de la casa por tener su fe en Jesucristo? A mi mamá le pasó algo así, vivía con una tía y cuando como judía vino a los pies de Jesús y se enteraron que ella estaba creyendo en Jesús y hablando de Jesús con la familia, la echaron afuera. A mi papá también, como una persona muy católica, le pasó que hubo rechazo de su familia. Inclusive, cada vez que venía a visitarnos una tía de lejos, nos criticaba.
Inclusive en una ocasión mi mamá se enfermó y tuvo una operación y el pastor de la iglesia vino a orar por mi mamá en el hospital. Y cuando llegó mi papá, la tía, su hermana, empezó a decirle, mira, que ahí andaba el pastorcito con tu esposa y ahí estaban adentro, tratando de meter cizaña y no, pues dicen, ay, ve a darle tus diezmos a tu pastor. Y tratan de atacar, sobre todo en nuestros tiempos. Hay unos videos ahí de un famoso cura o sacerdote que lo he observado y veo cómo saca de contexto la Biblia. Aplica la Biblia totalmente de un pasaje a otro pasaje que nada tiene que ver y no sustenta sus bases, pero muchos están cegados pensando, mira, está con la Biblia probando la verdad, cuando lejos de probarla está engañando a las personas, sacando de contexto la Biblia. Pero te lo comparto porque en mi familia nosotros experimentamos ese rechazo. Yo viví con esa tía y esa tía al principio siempre me atacaba y una ocasión le dije, vamos, llévame con tu sacerdote, tía. Y hablé con el jesuita muy preparado y al final dijo, no, pues lo que tú crees está correcto, me dijo el sacerdote, pero te hace falta la comunión con los santos. Y yo le dije, bueno, es que la Biblia solamente nos llama a tener comunión espiritual en la oración por medio de Dios. Todas las oraciones de la Biblia son a Dios. Y yo le dije, a ver, ¿cómo le hace, sacerdote? Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe o los santos para poder orar, para que podamos orar a ellos o rezarles que intercedan por nosotros ante Dios. Cuando hay 5 millones de personas rezando, por ejemplo, el 12 de diciembre al mismo tiempo. Y el sacerdote no supo qué decirme porque yo le había preguntado antes, ¿cuáles son las características de Dios? Y él me dijo, es eterno, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. Y le dije, sacerdote, ¿quién además de Dios está en todas partes? Y me dijo, nadie. Y yo le dije, sí, nadie está en todas partes. Y los santos fueron seres humanos que buscaron a Dios, aunque la Biblia nos dice que los santos son todos los que se vuelven a Cristo. Tú y yo, si estamos en Jesús, la Biblia nos dice que hemos sido santificados, apartados para ser de Dios. Y cuando le dije al sacerdote, ¿cómo le hacen estos seres humanos que están ahora con Dios para interceder con nosotros, por nosotros y poder orar a ellos al mismo tiempo? Tanta gente no supo qué decirme, se quedó callado, se quedó enmudecido. Y me acuerdo que mi tía agarró agua bendita de aquella iglesia y empezó a perseguirme para echarme agua bendita. Pero se volvió una tía muy querida, una tía que quise mucho. Yo creo que es la tía de las que más conviví, de las que más amor tuve por ella. Y al final ella buscaba más las cosas de Dios, nos preguntaba. Y vemos que es un proceso de años. Mi mamá oró 21 años por mi abuelita que pensaba que estaba loca mi mamá por creer en Jesús como el Mesías. Entonces no te desanimes de que tu familia te rechace, te insulte, te ofenda. Continúa firme en Cristo y no dejes tu fe porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Somos influenciados constantemente en nuestras vidas y tenemos tantas decisiones que tomar. Hay buenas y malas influencias en nuestra vida. ¿Quién o qué influencia tu vida? ¿Para quién vives? ¿A quién quieres agradar? Este pasaje nos recuerda que tenemos que vivir para agradar a Dios. Y quiero mencionar 3 puntos importantes sobre este versículo. En primer lugar, debes saber que no siempre es fácil obedecer a Dios. Siempre hay obstáculos. Obedecer a Dios a veces te va a costar. Es más, obedecer a Dios a veces no te va a dar ganas. Hay momentos que no tienes ganas de orar, que no tienes ganas de hacer la voluntad de Dios. Hay momentos en que tienes ganas de irte a pecar. Tienes ganas, yo no sé si en el pasado batallaste con el alcohol y tienes ganas de irte a tomar un alcohol para adormecer tus sentimientos o tu problema pensando que eso te va a ayudar cuando lejos de eso te va a hundir, te vas a sentir miserable, te va a llevar a hacer tonterías. A lo mejor tienes ganas de pecar y dices, pues soy soltero, estoy solo, me siento solo, tengo necesidad de estar cerca de alguien en mi cuerpo, voy a ver a quién busco por allá afuera. Vas a tener ganas de pecar. Entonces, obedecer a Dios no siempre es fácil. Hay obstáculos. Y lo vemos en la vida de todos los hombres de Dios, en la palabra de Dios. Hasta en José, por ejemplo, que una mujer quiso seducirlo y él fue firme y obedeció a Dios antes que a la patrona que quería hacerlo caer. A pesar de que iba a ser llevado a la cárcel después, él fue firme y obedeció a Dios. Hubo un costo que pagar. ¿Por qué no es fácil a veces obedecer a Dios? Bueno, a veces no tenemos ganas, como dije, y a veces queremos agradar a otros y quedar bien. No es fácil que se burlen de ti y digan, no, mire, el aleluya.
El aguafiestas, ¿dónde está ese bailador que eras? ¿Y dónde está que tú nos acompañabas aquí con las chelas? ¿Qué pasó? A veces está el temor de ser criticado, de ser rechazado o de perder algo, el afecto de nuestra familia, temor de las consecuencias, de la crítica familiar. Puedo pensar en trabajos donde se requiere transar. Mira, véndele al cliente esto, pero dile que es de esta calidad y es de otra. O ponle menos de lo que él pagó. ¿Qué haces cuando tú trabajas en una profesión así? Bueno, dejar el trabajo, buscar un lugar donde no vas a tener que ser forzado a hacer deshonestidades. A veces va a implicar terminar una amistad o una relación de noviazgo que te alejaba de Dios porque dices, no, antes que agradar a mi novia, a mi novio o esta chica que me gusta o este chico que es que he estado sola tanto tiempo, por fin encontré a alguien, pero no ama a Dios y me invitó a ir a este club nocturno, está haciendo cosas que no agradan a Dios, pero bueno, no me quiero sentir sola. Ahí es donde se aplica también este texto. Es necesario obedecer, agradar a Dios antes que a los hombres. Querido hermano, querido amigo, hazlo, porque Dios va a bendecir tu vida cuando tú eres obediente a Dios. Y el pecado siempre va a traer consecuencias. ¿Qué tal con tu familia que te insiste y te dice, no, pero te han lavado el cerebro, es una secta? Nosotros no somos una secta, porque lo que creemos como cristianos es lo que consistentemente la iglesia ha creído a través de su historia en cuanto a los elementos esenciales de nuestra doctrina, de que Dios es un Dios personal, que envió a Jesucristo para salvarnos, que se ha revelado en la Escritura, que Él proveyó salvación a través de la fe, por gracia. Todo ese tipo de situaciones, de puntos doctrinales, son puntos que son esenciales en la fe y que hemos creído hasta hoy. He conocido familias donde la familia es muy católica, por ejemplo, y los nietos dicen, tú vas a bautizar a mis nietos. Y en la Biblia no vemos un solo bautismo de bebés, es algo que surgió en tradiciones posteriores en la Edad Media, que no fue algo dejado por Jesucristo mismo, aunque quieran anclarlo en versículos de la circuncisión y otros pasajes, no es algo que está específico en la Escritura, al contrario. La Biblia nos dice que para ser bautizado tienes que confesar tus pecados, reconocer tu condición delante de Dios, haber sido salvo, recibido perdón de Cristo para poder dar testimonio público de tu fe, de que quieres seguir a Jesús. Y un bebé es imposible que haga eso. Pero a veces la familia va a presionar y bautizas a mi nieto, ¿cómo es posible? O te desheredo. Y ahí es donde uno dice, mis convicciones, lo siento mami, lo siento abuelita, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y déjame te explico por qué. Te doy un ejemplo. En Hechos capítulo 3, versos 17 y 20, cuando Pedro y Juan habían sanado a este hombre, Pedro predicó y dijo, ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas sobre el Mesías, que iba a venir, iba a ser muerto, como decía Isaías 53. Dice que su Mesías tenía que morir. Y el verso 19 dice, por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados y el Señor les mande tiempos de alivio. Fíjate el amor con el cual Pedro predicó. Les dijo la verdad, no diluyó la verdad de que ellos habían matado a Jesús. A veces nosotros decimos, ay, no le voy a decir a mi amiga mormona o testigo de Jehová o a mi mamá que es tan devota, por ejemplo, que le pide más a la Virgen de Guadalupe que a Jesucristo, por ejemplo, que es algo que la Biblia no hay todas las oraciones de la Biblia son dirigidas a Dios únicamente. Y la Virgen fue una preciosa mujer de Dios que Dios usó para ser la madre del Mesías, pero comenzar a hablar con ella, orar con ella, rezar el rosario es algo que es ajeno a la revelación apostólica. Acuérdense que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Apostólica es basada en la doctrina de los apóstoles y católica es que es universal, donde hay 2 o 3 en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Y a veces decimos, no le voy a decir porque no me la quiero echar de enemiga. Bueno, Pedro no se cayó la verdad, fue y les dijo, mira, ustedes lo hicieron pero sin querer. Y a veces uno dice, yo sé mami, yo sé prima, yo sé amiga, que tú lo haces con sinceridad. Y yo te respeto porque eres libre de hacer lo que tú quieras. Dios te da la elección.
Pero lo que yo sí te animo es que leas la palabra. Mira lo que dice la Biblia. En ningún otro hay salvación. En Hechos 4, precisamente 12. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador e intercesor entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Háblale a tu familia la verdad con amor. ¿Por qué? Porque los amas. No se trata de estar peleando, de estar debatiendo. Se trata de en amor decirles y procura que no se vuelva un pleito. Trata de, aunque es difícil a veces porque nos van a atacar. En el verso 19 de este pasaje del capítulo 3 dice, por eso vuélvanse a Dios y conviértanse para que les borre sus pecados y les mande tiempos de alivio. Nosotros podemos decirle a la gente, vuélvete a Dios, tú puedes confiar en Jesucristo y saber que Él es el único que puede darte salvación. Entonces, queridos amigos, a veces obedecer a Dios va a ser difícil. A veces va a implicar poner en prioridad a Dios que las opiniones y la presión de nuestra propia familia o de gente en nuestro trabajo o de nuestros amigos que nos presionan para pecar. Pero la segunda verdad que quiero que tú te quedes en tu corazón en este mensaje es esta. Aunque sea difícil, esta es la verdad. Siempre obedece a Dios. Siempre obedece a Dios en dos circunstancias. Aun cuando sea difícil y aunque no lo entiendas. Siempre obedece a Dios aun cuando sea difícil y aunque no lo entiendas. Por ejemplo, los jovencitos. Quiero, mamá, ir a una fiesta. Y sabes que en esa fiesta va a haber alcohol, que probablemente van a ofrecer drogas. Pero mamá, todo el mundo lo hace. Mamá, por favor, no seas anticuada, mamá. ¿Cómo es posible? Ahí van a estar mis amigos de la escuela y tú me prohíbes ir. Y aquel muchacho hace un berrinche o la muchacha. Es triste. He sabido inclusive de chicas que fueron a una fiesta una noche y que les echaron algo en su bebida y fueron violadas o vivieron una experiencia traumática por una noche de haber desobedecido a sus padres. Sobre todo jóvenes, tú que escuchas esto, obedece a Dios aunque no lo entiendas. Pero mamá, ¿qué tiene de malo? Quiero estar con mi novio, o no se lo dices a tu mamá por pena, pero por dentro dices, yo quiero estar con mi novio, quiero dormir con él, quiero besar, quiero saber qué se siente en la juventud. ¿Qué tiene de malo? Y no ves las consecuencias de que más adelante puede ser que haya consecuencias terribles de alguna enfermedad de las 38 que existen de transmisión sexual, o quizá un bebé que vino a este mundo que va a crecer en una familia separada sin un papá en su vida, ¿no? O sin una mamá en su vida. Mira, nuestro pasaje dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo estaba pensando en esto. Dios es nuestra autoridad, ¿verdad? Es necesario obedecer a los padres antes que a tus hermanos si eres hijo, ¿sí o no? Cuando eres un hijo pequeño, ¿es necesario hacerle caso a tus hermanos o a tus padres? Obviamente a tus padres. Es necesario obedecer a los padres antes que a los hermanos. Es necesario obedecer a tu jefe en el trabajo antes que a tus compañeros empleados. Es necesario obedecer al maestro que te da clases antes que a tus compañeros alumnos. Y es necesario de la misma manera obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Tus padres te dieron la vida. Dios los usó para engendrarte. Tus padres, cuando son buenos padres, obviamente, hay padres desgraciados que no merecen ser padres, pero hay buenos padres, todos los padres son imperfectos, pero hay padres que se esfuerzan y tienen el bien de sus hijos en mente. Entonces, tus padres te engendraron, te cuidan, proveen para ti y te aman. Tu jefe es dueño o encargado de su negocio. Él te contrató y él paga tu sueldo. ¿Quién paga tu sueldo? Tu jefe. Pues es necesario obedecer a tu jefe antes que a tus compañeros empleados. Los maestros se especializan en la enseñanza. Esa es su área de experiencia. Están encargados de tu aprendizaje. Tu maestro de inglés, tu maestro de lo que sea en la escuela, están encargados de tu aprendizaje. Preparan su clase con esfuerzo y dan calificaciones que determinan si pasas o no de año. Si no obedeces a tus padres, te va a ir mal. Algunos conocimos la chancla voladora, ¿verdad? O el cinturón, o la disciplina, o quitarnos privilegios. Si no obedeces a tus padres, te va a ir mal. Si no sigues la dirección de tu jefe, te vas a quedar sin trabajo y sin sueldo. Si no sigues la dirección de tu maestro, vas a reprobar la materia o vas a reprobar el año y no podrás avanzar a tus planes de vida académicos o laborales. Si no sigues la dirección de Dios,
te tengo noticias. También vas a reprobar el examen de la vida y no vas a poder avanzar a toda la plenitud y propósito que solamente Dios puede darte. No podrás tener vida eterna. Solamente se encuentra en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No una iglesia, no una religión, es Jesucristo. Si no obedeces a Dios, te va a ir mal. Entonces quisiera concluir con el último punto que quiero que quedes en tu corazón y en tu mente. Obedecer a Dios, aunque no es fácil y aunque siempre debes hacerlo, aunque sea difícil y aunque no lo entiendas, obedecer a Dios vale la pena. Obedecer a Dios vale la pena. Y cuando estaba pensando en esta declaración, lo que quiero decir no es que obedecer a Dios sea una pena, sino es una forma de expresión de decir que vale el esfuerzo, vale lo que venga, vale que aunque desarrolles la disciplina de orar, buscar a Dios, aun cuando no tengas ganas, y ya que lo buscas, ves la diferencia que Él hace y dices, qué bueno que lo hice. Obedecer a Dios, aunque no tengas ganas de hacer lo correcto, dices no al pecado, te niegas a ti mismo y después ves, wow, de la que me libró Dios. Bueno, a la larga, obedecer a Dios, aunque haya sido difícil, trae bendición a tu vida. Y sabes una cosa, no solo eso, trae bendición a la vida de tu familia y a la vida de la gente que te rodea. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado dolor o sufrimiento por malas decisiones que nuestros hijos han tomado? O por malas decisiones que un hermano tuyo, una hermana tuya ha tomado, o a lo mejor tus padres. Siempre que hay, por ejemplo, un divorcio en la familia innecesario, los hijos sufren mucho, hasta los padres se lamentan de lo que sucedió. Cuando hay un hijo que se mete en deudas o que se accidenta borracho, es algo que nos complica la vida y ahí estamos todos tratando de ayudarlo y sacarlo de los problemas en lo que está, del alcoholismo, de la depresión. Tus decisiones, cuando honran a Dios, van a bendecir tu vida y la vida de tu familia y la gente que te rodea. Pero tus decisiones, cuando tú decides obedecer a los hombres antes que a Dios, dejarte guiar por la influencia de tus amigos o de otros, van a traer siempre dolor. Qué maravilla que en este pasaje de Hechos 3 al 5, del capítulo 3 al 5, vemos que 5,000 hombres creyeron, 5,000 personas que encontraron vida eterna, que encontraron gozo, que encontraron paz, que se reconciliaron con Dios. Amigo, es necesario que Dios sea quien tiene la mayor influencia en tu vida, en tu forma de pensar y en tu forma de actuar. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo merece. Él es el que hizo la vida. Él te creó a ti. Tú no existirías si no fuera porque Dios sopló el aliento de vida en tu espíritu para tú ser una persona que tiene vida y que existe en este mundo. Dios lo merece. Dios es más sabio. Detrás de cada mandamiento de Dios hay una razón cuando Dios dice que no mintamos unos a otros, cuando Dios dice que no matemos, que no quitemos la vida a alguien, cuando Dios dice que no robemos la propiedad de alguien, cuando Dios dice que lo busquemos en espíritu y en verdad, cuando Dios dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Cada vez que Dios nos dice que hagamos o no hagamos algo, ten por seguro que atrás de eso hay una razón, hay una causa lógica que tiene sentido y que aunque tú no la puedas ver, Dios sabe por qué te está diciendo que no lo hagas o que hagas algo con tu vida determinado. Quiero que sepas que Dios es bueno. Entonces nos conviene obedecerlo. Si yo sé que Dios es bueno, aunque me prive de una tranza, porque dicen por ahí, el que no tranza no avanza, mira, me iban a pagar tanto dinero si mentías y hacía. Olvídate de las tranzas, hazle caso a Dios. Y Dios siempre, a la larga, aunque en el momento te cueste, a la larga Dios te va a bendecir. En Hechos 4:13, Pedro nos dice que los gobernantes, al ver la osadía con que Pedro les había hablado, y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Me encanta esta situación de este pasaje, porque nos muestra que los gobernantes se maravillaron y dijeron, han estado con Jesús. A pesar de que no les obedecieron, porque era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, esos hombres que fueron rechazados por la obediencia de Pedro y Juan, vieron que habían estado con Jesús. Y eso te animo a que en nuestra vida, tu familia que te rechaza, que te critica por tu fe,
o en tu trabajo o tus amigos, porque ya no tomas como antes, que puedan ver en tu vida y en mi vida que hemos estado con Jesús. Se nota en tu vida que pasas tiempo en oración. Se nota en tu vida que lees la palabra de Dios. ¿Es tu comportamiento un comportamiento íntegro, honesto, amable, amoroso con la gente que te rodea? ¿O eres una persona peleonera, pedante, criticona, pecadora, mala onda, como decimos? Es importante que la gente vea que hemos estado con Jesús. Y el verso 14 dice, además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Ojalá que tu vida sea vivida de tal manera que la gente no tenga ninguna crítica válida que decir en contra tuya y en contra de tu fe. Obedecer a Dios, hermanos y amigos, es la mejor decisión porque nos evita dolor, porque es bueno para nosotros, porque trae bendición. Y quiero decirte que cada vez que tú decidas en tu vida obedecer a Dios, no estarás solo, no estarás sola. Dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Dios te ama. Dios está pendiente de tu vida. Los ojos del Señor recorren la tierra para poner su poder en aquellos que tienen un corazón recto con Él. Dios, en este pasaje que vemos, envió a un ángel a abrir las puertas de la cárcel. De alguna manera, envió a uno de sus mensajeros espirituales, este ángel que abrió las puertas de la cárcel. A su tiempo, Dios los liberó. ¿Sufrieron? Sí, sufrieron, pero Dios los liberó. En el pasaje vemos que los querían volver a apresar y hubo un hombre que se llamó Gamaliel, por cierto, fue el maestro del apóstol Pablo en el judaísmo. Y dijo, hombres, no vaya a ser que ustedes están peleando contra Dios, porque este hombre tenía 40 años sin poder caminar y hubo un milagro. Acuérdense de esos falsos profetas que ha habido que no han permanecido. Déjenlos, si es de Dios ese fue lo que Gamaliel les sugirió. Si es de Dios, pues va a prosperar, y si no, ustedes van a estar peleando contra Dios, y si no es de Dios, se va a deshacer. Pero es interesante porque Dios envió a una persona cuerda para hablar palabras de razón. Y creo que en nuestra vida eso nos muestra que Dios siempre va a traer la salida. Me acuerdo del pasaje que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y también dice en 1 Corintios 10:13, de que cuando nosotros somos tentados, el Señor proveerá una salida al momento que somos tentados. Dios siempre trae salidas, Dios siempre nos corona por ser fieles, por ser obedientes a Dios, aunque en el principio te cueste. Acuérdate de José. José le dijo no a una mujer muy guapa, muy bonita, y dijo, no duermo con ella. ¿Qué le trajo la obediencia a Dios? Le trajo una falsa acusación, donde esta mujer, para no ser hallada en su pecado, dijo, me quiso violar. Y el jefe de José lo puso en la cárcel por algunos años de dolor. Pero ¿qué pasó? Gracias a esa cárcel, José pudo adivinar el sueño del copero y el panadero del rey. Y gracias a eso, cuando el rey de Egipto tuvo un sueño, lo mandaron a llamar y fue puesto nada menos que en el segundo puesto después de Faraón. Acuérdate, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Querido hermano, no desmayes. Agárrate de la mano del Señor. No te dejes caer por la depresión, por el pecado, por decir me siento solo, ya que importa seguir a Cristo. Claro que importa, claro que vale la pena seguir a Dios. A su tiempo el Señor te va a exaltar si tú eres fiel. En conclusión, vimos en este pasaje que es necesario obedecer a Dios, ser influenciado por Dios, agradar a Dios, hacer caso de Dios antes que a cualquier otra persona en tu vida, así sean tus amigos, tu familia o las personas que más quieres. Vimos en primer lugar que obedecer a Dios no siempre será fácil. Dios no nos ha llamado a hacer lo que es fácil, sino a hacer lo que es correcto. Número 2, siempre obedecer a Dios, aun cuando sea difícil y aun cuando no lo entiendas. Siempre obedece a Dios. Siempre obedece a Dios. Y número 3, obedecer a Dios vale la pena. Siempre será la mejor decisión que puedes tomar con tu vida. Yo en mi vida lo he visto y lo he visto en la vida de tanta y tanta gente. Como pastor tengo visión en grande porque puedo ver la vida de muchos núcleos de familias. Y he visto que cuando la gente ha tomado decisiones difíciles para obedecer a Dios antes que a los hombres,
a la corta o a la larga, Dios les bendice. Y he visto que cristianos que entregan su fe y terminan entregándose al pecado o ceden a la presión de la gente para alejarse de Dios, tarde o temprano siempre les va mal. El pecado trae consecuencias, pero la obediencia a Dios trae bendición. Espero que este mensaje haya sido de bendición a tu vida. ¿Qué te está hablando Dios? ¿Por qué no en tu lugar oras? Y le pedimos a Dios que nos ayude de ser cristianos valientes, hombres y mujeres de Dios, que decidimos obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, es poderosa, nos hace recapacitar que tenemos que vivir vidas comprometidas contigo, viendo hacia Jesucristo, los ojos puestos en Jesús, despojándonos del pecado que nos asedia y corriendo con paciencia la carrera de la fe que tenemos por delante. Señor, si ha habido alguien que tú has tocado su corazón, habla su vida, Señor. Te pido que esa persona se vuelva a ti, que rinda su vida, que te pida perdón. Señor, que haya cristianos que no sean cristianos con un pie en Dios y un pie en el mundo, sino cristianos comprometidos con tu causa, dispuestos a obedecerte por sobre todas las otras cosas. Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú nos das vida, nos das paz. Nuestra vida está en tus manos y está en un lugar seguro. Te amamos con todo el corazón y estamos agradecidos contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Querido amigo, si Dios habla a tu corazón y tú no has tenido un encuentro con Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes doblar tus rodillas y decirle: Dios, yo no quiero solamente tener una religión, algo que me heredaron mis padres como una herencia religiosa, sino quiero tenerte a ti en mi vida, a ti que eres el camino, la verdad y la vida. Señor, reconozco que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre en esta tierra que pueda salvarnos más que tú. Inclina tu rostro y terminando este servicio, dale tu vida a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, decide seguirlo y escríbeme a tuiglesiavida.com donde dice soy nuevo y me encantaría poder orar por ti y darte seguimiento. Por favor, escríbeme, quiero escuchar de ti esta semana. Gracias, querida iglesia, sigamos adelante, Cristo vive y nuestra iglesia está viva y está abierta en los hogares en la semana y conectados todos juntos en esta plataforma en lo que dura esta pandemia. Sigamos orando por los enfermos, por los necesitados, unos por otros. Y Dios es fiel y nos sostendrá hasta que Él vuelva.